31 de marzo de 1943, mientras el mundo miraba con asombro la guerra en Europa, nació en Melo Alba Graciela Mántaras Loedel, quien creció en un hogar donde la cultura era el norte. Su madre, íntima amiga de Juana de Ibarburú, convirtió la casa familiar en una suerte de centro cultural, donde se reunían referentes del teatro montevideano cuando visitaban la ciudad. Casi al mismo tiempo en que se recibió de profesora de literatura, Graciela comenzó a trabajar como crítica literaria en el semanario Marcha, lo que marcó el inicio de una carrera como investigadora cultural que llevó hasta el último de sus días. La dictadura cívico-militar la destituyó de su cargo de profesora y, exiliada en España, obtuvo la licenciatura en Filosofía y Letras de la Universidad de Madrid, becada por el Instituto Español de Cultura. Cuando pudo regresar a Uruguay, retomó su cargo docente en secundaria, que también ejerció en el Instituto de Profesores Artigas, hasta que en 1992 asumió cargo de inspectora. Además de su prolífica actividad en el periodismo cultural, Graciela editó una docena de libros y ensayos enfocados a la obra de diferentes autores, así como también al sistema educativo en nuestro país. En la noche del viernes 24 de febrero de 1995, le sucedió lo que siempre le habían negado a sus alumnos que era posible: un súbito momento de inspiración que la llevó a escribir una novela. No le llevó más que un día o dos escribir Amores Prohibidos, una novela erótica de sexo y amor, de historias familiares que nunca le contaron, pero que recreó con una imaginación minuciosa, pero que jamás publicó en vida. Graciela Mántaras Loedel falleció el jueves 17 de abril de 2008 a los 65 años. Su único hijo, el escritor, publicista y humorista Gonzalo Yeravide, superó el mejor de sus chistes recorriendo editoriales para presentar un libro erótico escrito por su madre. Y por suerte tuvo éxito, y Amores Prohibidos llegó a las librerías para comprobar que Guido Castillo tenía razón al decir que de todos los caminos que conducen al infierno, el de la lujuria es el que más se aproxima al paraíso. Alicia, Gonzalo, buenos días. Con esta presentación los recibimos, con este libro que nos han hecho llegar también. ¿Qué significa para ti, Gonzalo, ver acá la historia de tu mamá también, recordar algunos momentos, recorrer su vida? Y también este libro que también es parte de tu trabajo y de tu esfuerzo, de decir, bueno, vamos a sacar esta novela que tenía mamá, su primera ficción que estaba guardada por ahí. Estaba en un cajón, exacto. Y muchos como Alicia, colega de ella, crítica y amiga, y otros y otras, sabían de su existencia. Ana Inés Larre Borges también, ¿no? También. Que hace el prólogo, también fue una de las personas que tuvo esta novela. Exactamente. Ella le llamaba la novela, así que era como una cosa. La novela era esa y había quedado inédita, en efecto. Para mí es obviamente muy removedor, ¿no? Me llena de amor, de sentimientos de todo tipo, todo esto que está pasando, porque, bueno, la literatura es seguir vivo de alguna manera, ¿no? Yo creo que también hay algo de eso en los escritores, en los autores, la búsqueda de perpetuarse más allá de la muerte. Bueno, este es un caso especial. El informe que acabo de ver es precioso, la verdad que lo felicito. Bimbo de Pauli es el encargado de Bimbo, de no me extraña que un gran guionista y con un gran sentido del humor lo haya hecho. Es precioso. Hay un pequeño detalle que tengo que corregir, porque está en internet, en algunas notas, erróneamente, y dice que mamá fue exiliada. En realidad no fue exiliada, simplemente en los 70 sí fue destituida por la dictadura y perseguida como tantos intelectuales de izquierda y de otros también, digamos, de otros lugares del espectro político. Ella sí se recibió en la Complutense de Madrid, hizo filología, es decir, hizo un posgrado allí, una beca, pero bueno, fue simplemente como estudiante, nada más, es un pequeño detalle porque en algunas notas en internet aparece. Pero bueno, precioso además todo el cuento y además increíble todo lo que recoge. Y es verdad que venimos de una familia en donde la cultura fue lo central, la ciencia y la cultura, pero en general, pero el arte en particular, la poesía, y eso viene de tiempos de mis abuelos, que empezó la biblioteca familiares a crearse. Bueno, mi madre siempre hizo crítica, estudió la literatura. 15 libros de... Sí, más o menos 15 libros ha publicado de distinta índole, de ensayo, crítica literaria y demás. Y hasta el final de sus días, tal vez, yo creo que una de las cosas que incidió es que estaba esa escuela a la que ella adhería de que los críticos no debían ser poetas
o narradores. Es decir, como que no había que estar de los dos lados. ¿De un lado o del otro? Exacto, que siempre fue algo discutido, no es una biblioteca, son dos bibliotecas, como suele ocurrir. Ella adhería a eso, tal vez esa es la razón por la que nunca se largó a escribir ficción, hasta los últimos años de su vida, que tal como cuenta el informe, en cuestión de un día o dos, escribió esto como una especie no sé, de epifanía, de éxtasis creativo, ella lo cuenta, lo escribió y de esa manera dejó retratadas historias familiares que yo conocía oralmente, pero que aparecieron condensadas en este libro. Después, qué ficción y qué realidad es inextricable y es mejor no entrar en eso porque es imposible, digamos, de saber. Pero bueno, yo creía, y otros creían, como Alicia y otros, que la novela realmente, más allá de la voluntad de mi madre, que yo sabía que era publicarla, merecía ser publicada y merecía que llegara a los lectores. Por eso estamos acá, para invitar a toda la audiencia del 10 a conocerla. Alicia, ¿cómo te encontrás con esta novela? Cuando Graciela te la acerca por primera vez a ti, a unas amigas, a claro, unas amigas más. La leímos un poco como muy asombrados todos. ¿Viste la novela erótica de Graciela? ¿Viste la novela erótica de Graciela? Porque jamás a nadie se le había pasado por la mente que Graciela podía, claro, cualquiera podía intentar escribir ficción, pero no una novela como esta, que no solamente por el alto contenido erótico, sino porque además es una novela muy ambiciosa. Yo difiero y discrepo con Gonzalo y con algunos críticos que dicen que la escribió en una noche, porque lo que ella dice es que se le apareció, o sea, tuvo la inspiración de escribirla ese día. Pero esta novela le debe haber llevado muchísimo tiempo, porque tiene un trabajo con el lenguaje, inventa palabras, hay un montón de neologismos que asombran, conjuga verbos en tiempos inexistentes prácticamente, acumula adjetivos, para cada palabra acumula muchos. O sea, es un trabajo con el lenguaje que lleva una infinita cantidad de tiempo, de paciencia y de sangre, sudor y lágrimas. Entonces, claro, cuando te llega esa novela tenés por un lado el lenguaje que utiliza, que si bien es explícito sexualmente, en gran parte de la novela, no en toda, muy explícito sexualmente, y eso puede escandalizar a los lectores, yo ya les aviso. Les aviso por un lado y por el otro les digo, bueno, a ver, prueben, a ver quién se anima. A leerla, claro. A ver quién se anima. Pero es una novela que va mucho más allá, porque lo erótico, fuertemente erótico, está en la historia que ella cuenta de sus ancestros. Es una historia, la de esta novela, que se remonta al siglo XVIII en Escocia, de donde vienen los ancestros de la parte de la abuela, de la amiga de Juana de Ibarburu, de Alba Loedel, de la abuela de Gonzalo, de la madre de Graciela. Sus ancestros venían de Escocia. El apellido se fue deformando, como sucede muchas veces con apellidos extranjeros que acá los anotan mal, o los anotaban en aquella época. Después el tiempo va y viene en la novela. Llegamos a la mitad del siglo XIX en Montevideo. Se ve un poco cómo era el siglo XIX en Montevideo, o Montevideo a mitad del siglo XIX, donde todo comienza en una gala del Teatro Solís, donde en el foyer un individuo de esos ancestros que había venido de Escocia, pasando por Canadá y pasando por Perú, llega a Montevideo con mucho dinero, con muchas libras esterlinas, por un negocio floreciente, pero en esa gala del Solís, en el foyer, ve a una jovencita, una adolescente preciosa, muy bien arreglada, de clase alta. Hay un flechazo mutuo, sin mediar palabra, la toma del brazo, la lleva a la ropería y tienen un intenso acto erótico. Y cuando termina le dice, mañana voy a tu casa a pedir tu mano. Una cosa así, que la ficción lo trabaja muy bien, ¿no? Y a partir de ahí empieza la historia de esta pareja, que es la pareja estelar de la novela, que dura casi 20 años, tienen hijos y todo, pero es un amor que puede llegar a ser romántico por momentos, pero que está enfocado fundamentalmente en una sexualidad salvaje e inagotable. Pero hay otras partes de la novela, porque también se cuenta de la probable autora, ahí hay que jugar un poco con la ficción, ¿no? Y de sus viajes en España, como contaba recién Gonzalo, y en Europa, y de otras, esos ancestros enamoradizos y desaforados en amores, como dice ella, evidentemente hicieron carne en la narradora de la novela, que también tiene muchas aventuras eróticas. Pero es increíble, y paro acá porque si no Gonzalo se va a quedar sin la palabra, es increíble hasta dónde llega esta novela. Llega hasta momentos increíbles para todo lo que te vengo contando, cuando se narra el asesinato del Che Guevara y la narradora impreca en la puerta de la catedral
a Dios por lo que pasó. Y más adelante llega hasta el asesinato de Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz. Selmar Michelini, que fue testigo en el casamiento de Graciela, que Gonzalo es Eyeravide, porque su padre, Grey Eyeravide, era escritor también, era un narrador y periodista muy amigo de Michelini. O sea, la novela va y viene por el tiempo, va y viene por los registros lingüísticos, va y viene por las historias. Es una novela total que lo abarca todo. Atrapante. También. Esa historia de Solís, que yo la conocía oralmente, familiarmente, como algunas otras de la novela, nos motivó a presentar la novela en el Solís, que fue muy bien acogida la idea por Marinés Ovaldía, la directora de Cultura de la Intendencia. Entonces el salón, que era hasta hace un tiempo que cerró el restaurante Rara Avis, ese lugar, sí, el ala izquierda de Solís, allí hicimos la presentación. El arquitecto Daniel González, encargado de mantenimiento de Solís, que nos ayudó mucho, se colgó con esto, un crack, se puso a buscar en los planos y encontró, porque esta pareja se encuentra el 27 de septiembre de 1861, ese episodio que contó Alicia. Entonces fue a buscar en los planos de Solís de esa época y encontró dos lugares donde podía estar la ropería. Entonces imprimimos el mapa y lo pusimos en la presentación. Escena del crimen. Y entonces comentamos, estamos a 20 metros, en el lanzamiento del libro, estamos a 20 metros de donde se conoció la pareja. Y puede ser, para que los televidentes lo ubiquen, la ropería en esa época estaba en una de las dos, no sabemos en cuál, en uno de los dos espacios de las escaleras actuales de Solís. ¿Vieron esas escaleras que son abiertas, muy transparentes con vidrio? Ahí era. Así que bueno, sí, historias familiares que se condensan en una novela, que es cierto lo que dice Alicia, sin duda hubo un rapto creativo de un día o dos, pero esto fue en el 95 y ella hasta 2007 que la manda a un concurso, por eso yo doy por buena la voluntad de ella de publicarla. Y es esa última versión que se utiliza. Es esa última versión, exacto. Ella la estuvo editando. Incluso hay un tío nuestro, un tío mío, primo de ella, familiar, que vive en Nueva York, que es escritor también, y que es Luedel también, y que conoce esa historia familiar, que le ayudó en la edición, hubo varios mails de ida y vuelta, o sea, como dice Alicia, la novela se trabajó varios años. Bien. ¿En qué momento profesional se encontraba cuando la escribió, cuando te la acerca? Porque se ha hablado mucho de por qué no la publicó en ese momento, que de hecho tú has contado que hasta un familiar te llamó para decirte, yo fue de los claro, que le dije que no. Sí, pasó una cosa. Otros ahora, que sí. Ahora que salió la novela, empiezo a descubrir personas que yo desconocía de su mayor confianza, familiares, amigos, profesionales, colegas, que alguno dice, o sintió la necesidad de decirme, mira, yo le aconsejé a tu madre que no la publicara, o lo que fuera. Ella hacía muy poco había asumido como inspectora de literatura, ¿tá? La inspección de literatura es una institución que la reforma de Rama barrió, pero que en cualquier caso era un cargo político, no político partidario, político institucional, de relevancia, de importancia. Entonces, claro, una novela erótica, ¿no? Nosotros que somos tan pueblerinos, conservadores, somos pacatos, sí, exactamente, es una sociedad conservadora. Aún más en ese momento. Sí. Hay una descripción brillante, que no la voy a citar por no hacer memoria, pero la recomiendo a los lectores. En la página 287 y 288 describe cómo es Montevideo a los ojos de la autora y habla de esta pacatería, de este conservadurismo, está muy bien. Dice que es una ciudad olvidada y olvidadiza, una ciudad que no se hace cargo de las cosas. Bueno, en fin, recomiendo su lectura. La cuestión es que en esa sociedad, que ya conocía también y todos conocemos, algunas voces dijeron, che, Graciela, no lo publiques ahora, espera un poco, acabas de asumir, capaz que es un problema. Y yo digo, tal vez, no se puede saber, tal vez, sin duda, la aconsejaron con cariño por ella. Y tal vez con razón, no lo podemos saber. Ahora, después ella se jubiló y pasó mucho tiempo. Ella podría haberla publicado en otro momento. Ahí ya es un misterio por qué no la publicó, te digo francamente. Capaz que, yo digo que ella, Hermann Hesse tiene un ensayito precioso que dividía a los escritores alemanes en románticos y clásicos, ¿no? Entonces, por ejemplo, para poner un ejemplo para la gente, clásico sería Quino y romántico sería Fontana Rosa, por ejemplo, ¿no? Entonces, el clásico es el que busca la belleza a través de la repetición de normas universales perfectamente repetidas. Y Hermann Hesse decía, ¿cuál es el riesgo del clásico? Que se momifique, que pierda todo espíritu y sentimiento y vísceras. Y el romántico es el que ya siente como Leonardo da Vinci, que la idea ya es la obra. Y mi vieja la podríamos ubicar mucho más en lo romántico que en lo clásico. Todos somos una mezcla de todo, obvio. Y entonces tal vez yo pienso que ella ya la había escrito y ya estaba hecha, ¿viste? Como que no sintió tal vez, por lo menos sintió el apremio de tener que plasmarla en un libro.
Pero yo sí sentí el deber como hijo, yo sabía que lo tenía que publicar. La gente a veces me dice, qué bueno, qué lindo gesto con tu madre, qué amor. Y yo se lo digo, la verdad, lo que siento yo como hijo es como un hijo que tiene que hacer un mandado y si no lo hacen, lo retan, ¿viste? Ahora, yo tenía que hacerlo. Ella no te lo pidió porque su muerte fue claro, inesperada. Pero tú contás algo que lo tomás como una señal y es que ves tarjetas, me gustaría que lo contaras, que te encontrás con algunas tarjetas de editoriales. Claro, porque para mí hay dos elementos de esa charla que no tuve con ella, que me dijera Gonzalo, quiero publicarlo, o Gonzalo, quiero quemarlo, y ahí me iba a ver en las del amigo de Kafka, que salvó del fuego algunos, me iba a tener que ver qué decir. No, hubo dos señales, una la del concurso, que te dije, ya murió en 2008, 2007 la manda a un concurso cuyo premio, entre otras cosas, era publicarlo, o sea, tenía voluntad de publicarlo, por lo menos no estaba cerrada la opción. Y luego, el día de su muerte, en 2008, cuando yo llego, a los pies de su cama había ordenado toda una serie de tarjetitas personales de editoriales. Y esta era la única obra inédita que tenía, la única. Entonces, para mí, esto ya es lindo esto porque ya es real lo que cuento, pero entra en el terreno romántico, hasta morboso y misterioso de la novela, ¿no? Y bueno, para mí eso fue una señal de que ella intuía. Ella estaba con una neumonía que no parecía grave, por eso estaba en su casa, pero de alguna manera esa noche sintió algo que la hizo hacer eso. Tal vez pensando que al otro día se iba a sentir mejor y iba a empezar a llamar a las editoriales. En cualquier caso, para mí fue una señal de que había que ir por este camino. Y la verdad que además agradezco y reconozco el valor y el riesgo que asume con una autora que no está ya entre nosotros, Tusquets y Planeta, en publicarla. La llevamos a alguna otra editorial que lo que me dijeron fue, la novela es maravillosa, pero no la vamos a publicar. Y es entendible, porque es el arte, pero también es un negocio, es una industria y los editores no quieren perder plata. Yo creo que, yo quiero agradecer el valor de Tusquets en publicarla y espero que muchos lectores la disfruten. Creo que vale la pena realmente. Qué lindo. Y todos ustedes lo pueden tener esta novela. También lo decías, es una forma de que ella esté y siga viva. Dedicó su vida a la literatura. Fue su primera ficción, su primera novela y como tú decías, los lectores lo merecen. ¿Y cuán importante es, Alicia, para la literatura actual en nuestro país tener esta novela, ficción y saga familiar de Graciela? Dos cosas de lo que me preguntás. Primero, que tú decís, ella vivió la literatura y de la literatura. Este libro es un homenaje a la literatura también, porque está escrita con todo lo que ella estudió durante toda su vida, todos los libros que leyó, todos los manuales y ensayos que escribió, todo lo que enseñó durante años y años y años a sus alumnos, porque ella utiliza una cantidad de citas de autores, de los más variados. Te puedo hablar, yo qué sé, de Sófocles hasta no sé, hoy Carlos Lescano. Cortázar. Claro, Edelmira Agustini, o todos los que se te ocurran, europeos, norteamericanos o latinoamericanos. Pero esas citas, que muchas veces están entre comillas, pero no dice a quién pertenecen, otras veces ni siquiera están entre comillas, ella las utiliza para que los personajes se expresen a través de esas citas. Qué mejor, te digo una cosa, qué mejor que en un momento de gran romanticismo y pasión, un personaje te hable con versos de Pablo Neruda, por ejemplo, que vos podés reconocer, si conocés versos de Pablo Neruda o no, no importa, pero permanentemente está la literatura haciendo un lugar ahí. Y otra cosa de las que vos preguntabas que me parece importante, en el 95, cuando Graciela decide escribir la crónica de sus ancestros y después cambia para la ficción porque se da cuenta que la crónica sola no le alcanza, que va a delirar libremente si escribe ficción porque la crónica es un documento, en ese momento había algunas pocas mujeres en Uruguay que publicaban literatura erótica, que no era algo muy usual. En poesía sí, pero en narrativa, después de Armonía Somers, que conmocionó todo en los años 50 con La mujer desnuda, después estuvo, como decía ahora Gonzalo, Cristina Peri Rossi, que acaba de ganar el premio Cervantes, que escribió y escribe y escribirá siempre literatura erótica, pero bastante más enfocada al tema lésbico, ¿no? Estaba Marosa Di Giorgio, que en esos años también estaba publicando narrativa erótica en un registro totalmente diferente a ellas dos. Y había algunos hombres que escribían literatura erótica, pero era lanzarse. Y yo creo que simplemente no insistió en la publicación porque esos amigos
que le recomendaron no escribirla. Por un lado buenamente y por otro lado creo que se asustaron horriblemente. Claro, sí, porque se ven, el hombre puede tener mucho miedo, fueron hombres. En general las mujeres le dijimos sí y los hombres no. Era ver reflejada lo que pasa dentro del dormitorio, meterse entre las sábanas en la cosa más íntima que a nadie se le ocurre, con las fantasías más increíbles que a nadie se le ocurre y decirlas con todas las palabras que se requieren, hasta la última más obscena que se te ocurra. Se asustaron. Y Graciela entonces, bueno, hizo caso. Y hoy está acá, igual su obra y su trabajo está... Hablabas de sus alumnos. Tenemos una productora, Katy Barbarán, que fue alumna y de hecho le habla a los alumnos, también Graciela acá. Seguramente muchos del otro lado también. Porque arranca pidiendo una disculpa y diciendo que se había equivocado, que había sido un error, decirles que no creyeran tanto en la inspiración, ¿no?, en el hecho creativo, y ella lo vivió con la novela. Y además aparece Afrodita, ese es otro de los grandes. Pues es verdad, sí. Es muy alocada esta novela. Aparece Afrodita y ella, claro, es Afrodita la que me inspiró. Es Afrodita la que protege estos amores desaforados, la diosa del amor, ¿no? Entonces Afrodita es un personaje más, es muy extraño todo. Muchísimas gracias, Alicia, Gonzalo, por estos recuerdos, por tener viva a Graciela en esta novela, que ustedes la pueden encontrar. No se la pierdan, como lo dice Petru siempre, no se la pierdan. Realmente es súper atrapante y ustedes pueden disfrutarla. Y además, a través de este living, acá esta conversa, conocieron un poco más de la historia de este hijo y esta querida compañera que también leyó y acompañó a Graciela durante mucho tiempo. Muchas gracias a los dos. Noelia. Nosotros cerramos por acá y nos vamos al móvil.